Perdón de todos los pecados, aprovechemos para recibir una absolución general. Hagamos el propósito de confesar en los próximos días, cuando ya la pandemia baje en intensidad, podamos estar más cerca a todos, pedir al Señor que nos perdone nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, nos perdone todos los pecados, nos dé la alegría, la paz, el júbilo de podernos integrar a Dios nuevamente a través de la penitencia, la oración y las buenas obras, nos perdone los pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios Todopoderoso y Eterno, que has dado a tu Iglesia el gozo inmenso de la resurrección de Jesucristo, concédenos también la alegría eterna del reino de tus elegidos, para que así el débil rebaño de tu Hijo tenga parte en la admirable victoria de su pastor. Te lo pedimos a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En esta misa encomendamos a todos los pastores de la Iglesia Católica, obispos, sacerdotes, religiosas y laicos, porque hay muchos padres y madres de familia que se dedican a educar a sus hijos y a formarlos correctamente en la fe. Son pastores en su propia familia. Que todos, a ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, podamos seguir sus huellas de amor a las ovejitas más necesitadas de nuestra familia y de nuestra comunidad. Vamos a oír ahora la palabra de Dios de este domingo. Dios lo ha concluido, Señor y Mesías. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús a quien ustedes han crucificado. Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y reciban al Espíritu Santo. Porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos también, y para todos los paganos que el Señor Dios nuestro quiera llamar, aunque estén lejos.
Con estas y otras muchas razones nos instaba y exhortaba diciendo: pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se le agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque caminare por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me dan seguridad. Señor es mi pastor, nada me falta. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aleluya. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Han vuelto ustedes al pastor y guardián de sus vidas. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que le vienen a ustedes por hacer el bien es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y le dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado ni hubo engaño en su boca. Insultado no devolvió los insultos. Maltratado no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia. Cargando con nuestros pecados subió al madero de la cruz, para que, muerto al pecado, vivamos para la justicia. Por sus llagas ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios. El Señor esté con todos ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por el nombre a cada una de sus ovejas y las va sacando fuera. Cuando ha sacado todas las ovejas, va caminando delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirían, sino que huirían de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: yo les aseguro, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí han sido ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta.
y quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estrago. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Como todos estos domingos tenemos una imagen que nos acompaña. Aquí está, una imagen muy linda que según los que saben de estas cosas ha sido tomada en tercera dimensión de la sábana santa de Turín, ¿no? Como ustedes saben, la sábana santa de Turín, según la tradición, es aquel lienzo en el cual envolvieron el cuerpo del Señor el Viernes Santo en la tarde, y Jesús dejó esa sábana allá en el lugar donde fue colocado su cuerpo, en el sepulcro, y salió. Pero sobre la sábana había también una pequeña tela que cubría el rostro y la cabeza, y de ese lugar tomaron esta fotografía en tercera dimensión con equipos de la NASA y con otros equipos de alta resolución. Un hombre joven, fuerte, con una mirada profunda y con una sonrisa de buen pastor que cuida sus ovejas. La palabra de Dios nos está advirtiendo hoy cómo es que hay que cuidar las ovejas. Esto es tremendamente delicado para este mundo que vivimos, porque cuando llegan todas las noticias del coronavirus, por ejemplo, uno todos los días se asombra más de saber los escándalos que hay en torno a esta epidemia mundial, a esta pandemia, a esta crisis que está asolando al mundo entero. Uno no sabe si creerle a todas las personas que informan, por ejemplo, que hubo un equipo verdaderamente malévolo y satánico que produjo esta enfermedad de una manera artificial y la lanzó al mundo para diezmar la población mundial. Pero miren ustedes, si uno se pone a examinar todos los escándalos que han golpeado y han asolado el mundo, por ejemplo, solo en el siglo XX, las guerras tan terribles que hubo en el año 17, en el año 45, más como decía el Papa Juan Pablo II, jamás ha habido tantos mártires en la historia de la Iglesia como todos los que murieron durante el siglo XX, en cárceles, en lugares de concentración, en lugares de tortura y en países donde al cristiano lo persiguieron y lo eliminaron y lo mataron solamente por ser cristiano, nada más. Porque tenía una imagen de Cristo, porque tenía una camándula, porque tenía la Biblia. En algunos lugares eliminaron a mucha gente durante el siglo XX. Ahora, se abre el siglo XXI y todavía estamos en los albores del año 20, todavía es la quinta parte de un siglo, y comienza semejante pandemia a golpear al mundo. Entonces lo que uno piensa es, ¿será que hay lobos asaltando al rebaño por todos lados, a los cuales no les importa el dolor, la miseria, la soledad y la enfermedad? Más aún, ha habido noticias, y ustedes las han oído, de personas que lideran este mundo donde abiertamente dicen, los ancianos están sobrando, hay que eliminarlos, hay que acabar con ellos, porque son una carga económica para el mundo, para los países, para los fondos monetarios internacionales y para todos los grupos que trabajan produciendo dinero. Es una carga darle al anciano que no está produciendo porque ya no trabaja, no hace sino consumir medicina y alimentos. Si esos son los pensamientos de los lobos, por mayor razón hoy es el día del buen pastor, porque el buen pastor nos está advirtiendo y lo dice claramente en el Evangelio de hoy. Cuando el lobo ataca, el pastor tiene que defender a su rebaño. Y naturalmente que un pastor no solamente es un cura o un obispo o una monja. Pastor es el padre de familia que cuida a su hijo y que lo forma para que sea un hombre de bien, para que sea un constructor del rebaño que Dios le va a encomendar más adelante, que es su pequeña familia. Pastor es el gerente de una empresa que busca que sus empleados estén bien, tengan éxito en todo lo que se proponen, les alcance el dinero para la comida, para la medicina, para la recreación, para descansar en vacaciones, para poder tener ropa, medicina, equipos en su casa que le permitan llevar una vida sosegada y tranquila, que puedan las familias organizarse con todos sus derechos. Un buen gerente de una empresa es un buen pastor, un buen empleado público que no roba a la gente, que no le engaña, que no la maltrata, que no la amenaza.
que no le dice: si usted no piensa como pienso yo, entonces no lo atiendo. Un pastor que ocupa un cargo público tiene que ser una persona que cuando ve llegar a un enfermo, a un anciano, a un padre de familia, a un joven, a hacer una pregunta en cualquiera de las empresas y oficinas del país, lo atiende bien, con todo respeto, con todo cariño, y lo ayuda a resolver su situación para que avance. Entonces quiere decir que hoy es el día de todos los hombres y mujeres que, siguiendo las huellas de nuestro Señor Jesucristo, tratan bien a los demás. El Salmo 23, en algunas Biblias el Salmo 22, que ustedes oyeron hoy, que es el Salmo del Buen Pastor, lo decía de una manera sumamente clara. El Señor nos va llevando hacia praderas donde hay paz, donde hay frescura, donde hay pasto en abundancia y agua. Y el pastor sirve la comida abundantemente para que las ovejas se alimenten. ¿Cuál es la comida que nuestro rebaño necesita? Primero, educación. Miren la crisis que tenemos de educar a través de los medios de comunicación sin saber quién es el que hace las tareas, ¿no? Si es el abuelo o la abuela o el tío o el papá, y el niño por allá durmiendo y el papá contestando todo lo que le hacen como preguntas o como trabajos de investigación los educadores. Eso no es educar a nadie, eso va a hacer trampas, pero la situación nos ha llevado a ese camino de superar la ausencia de presencia de los niños en los salones de clase, para que afortunadamente con estos extraordinarios medios de comunicación al menos intentar llegar a cada familia. Quiere decir que la educación es la primera base de un Estado, de una sociedad y de la Iglesia para alimentar a las ovejas. Por algo el mismo San Pablo en la Biblia lo dice clarísimamente: la fe entra por los oídos. La fe entra por el oído, es decir, la palabra de Dios que se predica, la palabra de Dios que conocemos, la palabra de Dios que leemos, es la primera parte de la educación que nosotros recibimos desde niños en la familia. Una mamá o un papá que le enseña a sus niños a rezar el rosario, los está educando para que sean hombres que temen a Dios y mujeres que temen y obedecen las cosas de Dios. Un papá y una mamá que le enseñan las primeras bases del catecismo a los niños para la primera comunión son personas que colocan las bases de un gran edificio que es la iglesia doméstica, es decir, la familia que se edifica desde la propia familia, desde el propio hogar. La familia del futuro de los niños y jóvenes comienza a tener las bases en la familia donde los niños y los jóvenes nacen. Por algo Simón Bolívar, del cual lamentablemente sus enseñanzas no se dicen hoy en día, porque muchos prefieren decir las enseñanzas de los revolucionarios y de los guerrilleros, que son los que guían desgraciadamente a la sociedad de hoy. Simón Bolívar decía cosas muy ciertas, ¿no? Moral y luces son nuestras primeras necesidades. Ese hombre sabía lo que estaba diciendo, le dolía la ignorancia de un pueblo que necesitaba luces. ¿Qué son luces? Enseñanza, educación y formación. La Biblia y los sabios dicen que un pueblo ignorante es sujeto de su propia destrucción. Un pueblo ignorante se destruye a sí mismo, no sabe cómo alimentarse, no sabe cómo cuidarse en medio de la enfermedad, no sabe ni siquiera las leyes y las reglas de nuestro comportamiento con los demás. ¿En cuántos colegios que nosotros tenemos aquí en Venezuela y en América Latina y hasta en el mundo se enseñan todavía las famosas leyes de la urbanidad y de los buenos modales? Fíjense que la gente se le olvidó hasta lavarse los dientes. Los médicos hoy en día están diciéndole a la gente cómo tienen que lavarse los dientes. Eso se enseñaba antes. Simplemente un libro de urbanidad, cuando se abría el libro de urbanidad y buenos modales de Carreño, decía que las uñas hay que tenerlas limpias, los dientes hay que tenerlos limpios, peinarse bien y bañarse las manos con jabón. Eso se viene diciendo desde más atrás del siglo pasado, y sin embargo estamos volviendo sobre bases que son las que edifican a un niño y a un joven desde pequeñito para que sea una persona buena, útil y sana en el cuerpo y en el alma. Entonces el hombre y la mujer que educan a un niño, que forman a una niña y que le dan razones para vivir y para esperar, son pastores que van llevando sus pequeños rebaños por los caminos del bien. Una familia que no educa y que no forma a sus niños, lo que está formando es un criminal en su propia casa, así como suena. Un niño o una niña que crece en un hogar que ni siquiera es hogar, sino una cueva, donde todos viven peleando, donde todos roban, donde
consumen droga, donde se maltratan, donde uno come a una hora y otro come a otra hora, donde el televisor es el que manda, donde hay licor, donde hay malos ejemplos y testimonios de odio, ese niño está creciendo en una cueva de alacranes y de serpientes. Y nada tiene de raro que ese niño el día de mañana, cuando ya tenga 18 o 20 años, sea un criminal, porque eso fue lo que aprendió en la casa. Palabras ofensivas, comportamiento de odio, desprecio a los demás, y Dios no apareció por ningún lado. Por eso es que la primera parte de lo que debemos nosotros entender hoy como oficio del pastor es hablar, enseñar y educar. Y eso es lo que hace la Biblia, y eso es lo que nos enseña la iglesia, y eso es lo que hace Dios, hablarnos, enseñarnos y guiarnos. San Pedro dice en sus palabras, en sus enseñanzas, que nosotros todos somos como piedras vivas en la conformación de la iglesia de Dios. Cada uno de nosotros somos una piedrita dentro del templo que es la iglesia, pero la piedra tiene que ser sólida, pulida y arreglada, bonita, bien hecha, para que luzca como debe ser en el lugar sagrado donde Dios quiere que estemos. Una piedra, o sea, un ser humano vivo, educado, formado, correctamente orientado, con principios y con valores, es una piedra que luce dentro de la construcción de la iglesia para construir el templo de Dios. Ahora, una piedra mal cocinada, incluso quebrada, sucia, colocada en una pared sagrada donde luce todo lo demás, pues sobra. Más bien es una piedra que hay que taparla y disimularla y cambiarla cuanto antes, ¿no es cierto? Porque no está realmente cumpliendo la misión para la cual fue colocada allí. Nosotros somos todos piedras vivas, labradas, trabajadas y cuidadosamente colocadas en el lugar sagrado. Si ustedes miraran este sagrario, observen el sagrario que tenemos aquí en la parroquia, observen. Este sagrario tiene a su favor que tiene piedras muy bonitas que fueron colocadas allí y que fueron labradas especialmente para que pudieran servir no solamente de adorno, sino del símbolo de lo que significa para nosotros la presencia de Dios en medio de nosotros. Cada piedra cumple una misión. Cada piedra está colocada allí para que cumpla una misión. Algunas brillan. Algunas personas vienen y miran este sagrario y dicen, uy, cómo brillan algunas piedritas, qué bonitas se ven. Pero es que el problema no es que brillen solamente, porque el peligro es que no todo lo que brilla es oro, ustedes lo saben. Hay muchas apariencias en esta sociedad que vivimos, apariencias. En vez de oro es hojalata, o es zinc, o es meramente cobre, que no dura. Para ser realmente una piedra viva, que valga la pena estar cerca de Dios, tenemos que ser piedras brillantes, pulidas, perfectas, donde cada uno pueda cumplir su misión que Dios le encomienda. Hablar de ovejas a veces es peligroso, ¿sabían ustedes? Es peligroso hablar de ovejas, porque los que han estudiado los rebaños y estudian el comportamiento de las ovejas, dicen varias cosas de estos pobres animalitos. Por ejemplo, la oveja como que no ve bien. Imagínense el problema. Las ovejas son como medio cortas de visión. Por eso necesitan quien las vaya llevando, quien las vaya conduciendo con un palito, ¿no? El pastor. Las ovejas no tienen un sentido como de habilidad para poder desarrollar su vida independientemente. Necesitan estar unidas gregariamente a los demás. Entonces, eso contradice el principio de la personalidad y de la individualidad que cada uno de nosotros tiene que tener. Nosotros somos personas iguales a los demás, pero diferentes en cualidades y principios. Entonces, ser muy oveja de pronto es perder la individualidad y la personalidad que cada uno tiene derecho a tener. Quieren una prueba de que todos somos diferentes y no por el hecho de ser ovejas tenemos que ser gregariamente iguales a todos. Esta es la prueba, mía. La huella digital. Cada uno tiene una huella digital diferente. Cada uno puede ser identificado por esta huellita. Somos distintos. Entonces a cada persona hay que prepararla de una manera diferente, con el respeto que se merece la diversidad y con el enriquecimiento de cualidades que cada uno de ustedes tiene. Por eso volvemos a la idea de que el pastor es la persona que primero y ante todo educa y forma a las personas para que sean dignas, para que tengan cualidades, para que brillen, para que se hagan respetar. Una persona tiene que hacerse respetar en sus derechos y en sus principios y en lo que dice y en lo que piensa. A una persona hay que ayudarla para que crezca, pero una vez ha crecido hay que darle libertad.
es como a las cometas, ¿no? Hay que subirlas y ayudarlas con la cuerda. Pero cuando ya la cometa empieza a volar lejos, hay que soltarle la cuerda muy bien para que llegue lejos. Así son las personas, hay que formarlas al principio con un poco de estrechez y de limitación, pero después hay que dejarlas libres para que vuelen alto y lleguen a Dios. Mucho más podríamos decir en este día del Buen Pastor y quedarnos de pronto con lo negativo no es lo bueno, es decir, hablar de pastores que roban, que maltratan, que se comen a las ovejas, que se comen la lana de la pobre oveja, como dice el profeta Ezequiel en el capítulo 34. Capítulo 34 de Ezequiel es una denuncia para los pastores que meramente engañan a las ovejas y cuando llega el lobo las abandonan y las dejan solas. Y peor todavía, como a veces hemos oído, pastores que entregan las ovejas al lobo. Pastores que entregan las ovejas al lobo. Y estamos hablando de padres de familia, de líderes de una comunidad y de cualquier persona que ejerce autoridad. Que en vez de favorecer a las pobres ovejas que son medio cortas de mirada y muy necesitadas de compañía, en vez de librarlas del peligro, la entregan a la pobre oveja al peligro para que el lobo haga buen provecho de ella. De eso no estamos hablando, ¿no? Estamos hablando del aspecto positivo del pastor que educa, que forma y que acompaña a la ovejita para que llegue a ser digna de Dios, digna de la iglesia y digna de la sociedad a la cual pertenece. Que Dios nos bendiga a todos en este día del Buen Pastor y nos ayude a todos a seguir las huellas de este extraordinario personaje que supo decirnos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el pastor modelo de todos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Unidos ahora a las plegarias de este día, vamos a hacer algunas peticiones especiales. Vamos a rogar por los niños, por los jóvenes, por los adultos, por los ancianos y por los que tienen la misión de enseñar y educar a las ovejitas que el Señor había colocado en las manos de nuestra familia. Vamos a oír entonces un catequista haciendo esas peticiones especiales por las familias y por los niños. Por todas las familias de Venezuela y el mundo para que permanezcan siempre unidas y como ejemplo de Jesús, buen pastor, sepan guiar a cada uno de sus hijos por los senderos de luz y de verdad y de justicia. Roguemos al Señor. Pidamos por todos los niños y jóvenes de Venezuela y del mundo para que busquen a Dios en sus corazones y para que Dios sea su único pastor y su único guía. Oremos al Señor. Pidamos al Señor por todas las personas que hoy en día sufren de alguna enfermedad o algún impedimento, para que el Señor los conforte y les dé esa esperanza de una nueva luz y un nuevo vivir. Roguemos al Señor. Pidamos por todos los niños de la catequesis acá de la Iglesia Cristo Rey, para que el Señor los siga guiando y para que ellos sigan perseverando en sus actividades, en las oraciones, sobre todo en el encuentro personal con el Dios que vive, que resucitó y que está vivo entre nosotros. Roguemos al Señor. Estas plegarias siempre dejamos esculpadas a la oración de Padre y amigo que vive sin ellas por los siglos de los siglos. Amén. Ustedes en su casa se pueden ir al canto también. Vamos a cantar todos, cada uno en la casa, asistiendo a la misa por Instagram. También en este momento se puede unir al canto de alabanza que Mario con su guitarra hoy nos va a presentar. Vamos a cantar todos. Toda su
reciba de tu mano este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Amén. Oh Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así como hemos conocido la verdad, de igual manera vivamos de acuerdo a ella, como parte del rebaño que el Señor guía. Te lo pedimos a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias y alabarte, Dios Padre Todopoderoso, por todo lo que haces en este mundo, por Jesucristo, Señor nuestro, porque en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, sabemos que tú diriges los ánimos para que nos organicemos y nos dispongamos para oír al Señor que nos habla, nos educa y nos alimenta con su cuerpo y con su sangre, que es el alimento del rebaño de la casa de Dios. Por tu Espíritu nuevo, mueve los corazones de todos los hombres, de todas las mujeres, de todos los niños y jóvenes, para que los enemigos vuelvan a la amistad, para que los adversarios se den la mano, para que los pueblos busquen la concordia. Con tu acción eficaz consigue, Señor, que el amor vence el odio, la venganza deje paso a la indulgencia y la discordia se convierte en amor mutuo. Por eso con los ángeles y los santos vamos a cantar ahora con alegría el himno de la gloria del Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Y los cielos llenan su gloria. Hosana, hosana. En las alturas, hosana, hosana. En las alturas, santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana. En las alturas, hosana, hosana. En las alturas, santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar en este día del Buen Pastor la Santa Misa, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos una a todos en el amor, en la solidaridad, en la preocupación por nuestros hermanos y en la ayuda que debemos brindarle, especialmente en la educación, que es el alimento fundamental de los hijos de Dios para que sean dignos del Señor, de la familia y de la sociedad. Ten piedad, Señor, de toda la Iglesia extendida sobre la tierra. Encomendamos al Papa Francisco, a nuestro obispo Mario, a todos los hombres y mujeres de buena
buena voluntad que hoy tenemos presentes en esta plegaria. Encomendamos a todos los que han muerto, concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, para que con la Virgen María, la Madre de Dios, su esposo San José, los mártires y todos los santos, merezcamos con ellos algún día compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas y glorificar. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vamos a orar con la oración propia del rebaño. Nosotros los que seguimos al buen pastor, hemos aprendido de Jesús a decirle al Padre Eterno, hacia el cual Él nos lleva poco a poco como puerta, a través de la cual vamos a entrar en el cielo, como lo dice hoy el Evangelio. Vamos a decirle al Padre Eterno, como Jesús nos enseñó: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de todo pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos a todos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. El regalo de la temporada de Pascua que estamos viviendo es la paz. Cada vez que el Señor aparece en medio de sus discípulos, les dice lo mismo: la paz esté con ustedes, en su familia, en su trabajo, con sus amigos. Llamen por teléfono a todo el mundo y denle un saludo de paz en este día hermoso del buen pastor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Yo soy el buen pastor y ustedes son mis ovejas, dice el Señor. Oremos. Señor, muéstrate propicio con todo tu pueblo,
que nos sigue a través de los medios de comunicación y que con el corazón está oyendo todas las misas que se transmiten a nivel del mundo, desde Roma hasta nuestros pueblos y ciudades. Y ya que te dignaste alimentarnos hoy con tu palabra y con tu amor, guíanos, Señor, con tu presencia en medio de la iglesia, para que tu pequeño rebaño alcance un día de gran cielo y la felicidad hacia el cual caminamos todos los días. Te lo pedimos a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y todas y les acompañe y proteja para siempre. Muchas gracias por sus oraciones, por todos los pastores de la iglesia. Que estén muy bien y un feliz día. Hasta luego.